ejemplo que vamos a ver se trata de implementar una solución de esta forma, en que lo que vamos a hacer es controlar velocidad de un motor de inducción que tiene acoplado un encoder del tipo incremental, y para accionar en este caso del motor vamos a usar un variador de frecuencia. Entonces el esquema es más o menos el que aparece acá. Vamos a disponer de una pantalla HMI para la visualización. El comportamiento del circuito y después vamos se me cortó la conexión, se me reinició. Voy a tener que empezar explicando de nuevo. El circuito básicamente consta como de dos partes, para hacerlo lo más simple posible. El S7500, un S7 un S7-1200 y una pantalla HDMI. Todo esto conectado por un switch. Y estos se comunican entre sí a través de una red Profinet IP, y estar obviamente en la misma máscara de subred. Generalmente acá usamos alguna del rango del 192 o del 10 o la 173, alguna de esas que son las redes. Los segmentos de redes públicas, y esto está a su vez dentro de una red LAN. ¿Ya? Esa es la primera parte. Comunicar los equipos de manera muy simple. Deben seleccionar, en el caso del S7500, acuérdense que tiene dos puertos, un puerto 1 y un puerto 2 Ethernet. Este a su vez tiene dos conexiones, una conexión X1, una conexión X2. Esta es una conexión X1 y estos dos puertos son los puertos. Tiene dos puertos. Deben estar en redes distintas. No pueden estar los dos puertos. Un conflicto de configuración en el PLC. Y el S7200 generalmente en la mayoría de los modelos solamente tiene un puerto. En el caso del switch tenemos de 5, 8, 16, digamos, bocas o conexiones. Y tenemos lo que son switch administrables o no administrables, dependiendo de lo que queramos hacer. Si queremos hacer filtrado IP, asignación de ancho de banda, podríamos usar algunos administrables, pero
generalmente, bueno, va a depender en realidad de la configuración. Aquí tenemos posibilidad no de administración. Y como les digo, y la HMI que también generalmente ponen de comunicación. La primera parte, asegurarse que todo quede bien conectado. Ya sabemos que aquí comunicaciones o qué tipo de comunicaciones podríamos establecer, mejor dicho. Aquí vamos a establecer una comunicación, digamos, datos entre PLC. Se puede hacer de varias formas. En el caso de Siemens, ponen varias formas de comunicación. Y datos entre lo que son CPU, pueden ser a través de protocolos como TCP, ISO sobre TCP, el Transfer Control Protocol, que permiten que haya múltiples conexiones simultáneas. Los protocolos generalmente están definidos bajo lo que es el modelo OSI, ISO OSI de conexiones. Y la cantidad máxima de conexiones va a depender de los equipos y generalmente pueden llegar a tener un equipo típico 8 o 16 conexiones simultáneas. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener muy simple una conexión de datos entre los dos PLC y podríamos también tener conexiones de datos de los PLCs a la pantalla HMI, así que podríamos establecer una o dos conexiones máximos por cada PLC, pero como les digo, los PLC permiten 8 y generalmente 16 conexiones simultáneas entre dispositivos, así que con dos conexiones no habría ningún problema. ¿Qué tipo de conexiones podemos hacer? Bueno, aquí les dije que la que vamos a utilizar para este ejemplo, la que se les pide en esta guía 3, futura guía 3, a través de una red Profinet, que es una red que contempla el uso de Internet industrial, de tipo industrial. En el caso de los PLC Siemens, como les decía, hay varias formas de conexión, dependiendo también de la línea de la CPU, pero básicamente las que están implementadas en
con manejo, management o management, que podemos administrar, filtrar direcciones, programar, hacer bloqueo IP, etcétera, igual como cualquier switch configurable. Pero en este caso son para ambiente industrial. Y inclusive podríamos usar un switch del tipo red, Cisco, Huawei u otro. Sería 100% compatible. Esa es una de las gracias del protocolo del Profinet, que es compatible con Internet, es compatible con el protocolo IEEE 802.3 de uso mundial y que generalmente trabaja con paquetes que se conocen como TCP/IP, o también puede trabajar con paquetes del tipo UDP en lo que son las capas de datos, los protocolos, Transfer Control Protocol u otro, para lo que son de alto nivel. También permite conexiones simples a redes wireless con los dispositivos, digamos, compatibles. Hay switch compatibles o tarjetas compatibles que permiten levantar señales, así que no hay ningún problema. Dentro de la capa OSI estamos trabajando en la capa 1 y 2, capas inferiores. Ahí estamos en la capa del, digamos, capa física, que es la capa 1, y la capa 2, que es la capa de datos. Ya. Ahora, todo eso es la parte técnica. Desde el punto de vista operativo, como nos hemos dado cuenta, es tan simple como configurar estos dos parámetros para tener conexión. Si estuviésemos usando un router para tener salida a internet, también lo podríamos configurar en los parámetros, sobre todo los PLC, para decir que las direcciones sean asignadas a través de un router, de tal forma que tengan salida hacia internet. Esta no es la única forma de conexión, estamos conversando de una red Profinet, pero es la red más fácil y está más estandarizada por la cantidad de equipo y porque también vamos a encontrar que todo el hardware está disponible desde el punto de vista de los servicios de tecnología e información en la empresa. ¿Qué otras redes podríamos usar para comunicar datos? Ese es Profinet. Podríamos usar también una red llamada Profibus. Profibus tiene su uso sería de los años 90 y básicamente se usa para comunicar actualmente lo que son PLC con variadores de frecuencia, lo que son válvulas controladas, lo que son flujómetros. O sea, se usa básicamente en lo que es el nivel de campo. También se conecta al HDMI y también permite hacer conexiones del tipo PLC a PLC. Ya se pueden hacer. Ahora tiene sus limitaciones en cuanto a cantidad de conexiones, generalmente es para 32 enlaces. El tipo de cable que se utiliza no es el mismo, son cables generalmente que la capa física usa el protocolo RS485, así que tiene que ser cable apantallado, blindado, que cumplan con esa característica. Y respecto a la velocidad de transmisión, saben que en 485, si yo quiero mayor longitud, tengo que usar menor velocidad. Entonces las velocidades de transmisión se van disminuyendo en la medida que van aumentando la distancia, pudiendo llegar a velocidades de 12 megas en 1 metro, pero ya, por ejemplo, en 100 metros ya hablamos de kilos, 19 kilos, 9,6 kilos, siendo lo más común la velocidad de 1,5 megabits por segundo para corta distancia. Estamos pensando que tenemos PLC a menos de 10 metros, o un PLC con un HMI también a distancia cercana. Para todo eso es configurable, pero en una red, ustedes saben que uno de los requisitos es que la velocidad sea común, así que si nosotros vamos a armar una red del tipo Profibus, las velocidades de todos los dispositivos tienen que ser las mismas. El PLC que nosotros estamos usando como base 1500
dispone de ambos tipos de comunicaciones. Dispone de, por defecto, está chiquitito, quiere participar en la clase. Dispone de son dos puertos que son Profinet y un puerto que es Profibus. Se podría armar estas distintas configuraciones. Podría mover la pantalla en una Profibus ADP y el PLC contra el otro PLC en un Profibus ADP. Ahora, los S7200 de fábrica solamente traen Profinet. Y si nosotros quisiéramos darle la capacidad de tener Profibus, tenemos que colocar un módulo adicional de comunicación. ¿Ya? Que se llaman empiezan siempre con la letra CP en Siemens, que significa que es un periférico de comunicación. Y ahí, no recuerdo el número, el 1243, 1242, son Profibus. En el caso de Profibus también se habla de comunicación maestro-esclavo. Entonces aquí los módulos maestros solamente inician la comunicación y lo que son los módulos esclavos responden ante peticiones. Entonces, si nosotros tuviéramos un PLC de ese tipo, por ejemplo, podríamos tener aquí un Profibus Master. Ese podría estar conectado con un S7500 y este estaría trabajando como esclavo. El S7500 puede trabajar de ambas formas, como maestro o como esclavo. Si nosotros quisiéramos tener que este PL7500 pudiese ser maestro esclavo, requeríamos otro módulo aparte que le dé la capacidad de ser slave, y este podría ser esclavo de otro dispositivo, por ejemplo. Y este debería ser el máster. Fíjate, es más complicado, requerimos más hardware, siendo que por defecto ya disponemos de un puerto Ethernet que podemos montar sin ningún problema Profinet y hacer que la comunicación sea bastante más fluida. Ahora, ¿esto se da en la industria? Sí, se da que uno tiene la red segmentada y básicamente lo que es capas de datos superiores, comunicación entre PLC, grandes flujos de datos se hagan en redes Profinet. Y como les digo, lo que son equipos, como por ejemplo podría ser acá, podría tener aquí una válvula, un flujómetro u otro, lo voy armando en mi red, y esto también sería el slave. Ahí, por ejemplo, la dirección 2, la dirección 3, la dirección 4, el Profibus Master siempre es la 1. Esto puede cambiar, pero generalmente es la 1. Y este va haciendo la comunicación, le pregunta al 1, el 1 responde. Pregunta al esclavo 2, responde. Es una comunicación del tipo sincrónica para los datos. Y asincrónica cuando hay alarma. ¿Qué significa? Que cuando son sincrónicos los datos van corriendo organizadamente, cada uno por uno de los equipos, pero ante una alarma se puede romper esta rutina y el equipo que está en alguna condición de alarma informa al maestro y él tendrá que tomar las condiciones necesarias. Hay niveles de verificación que son a través de la capa de red y otros que son a través del programa de usuario. Ya. De Profibus también existen otras comunicaciones como son MPI o PPI, que estas son para PLC más antiguos. Generalmente trabajan sobre redes 232 o
485 desde el punto de vista de la capa física, capa 1. Y generalmente son para conectar PLC con una PG, que es una unidad de programación, o con una pantalla. Generalmente son las conexiones PPI, son punto a punto. Y la MPI son multipuntos. Significa multi-point interface. Y la otra es point-to-point interface. Estos punto a punto, como les decía, son para comunicar el PLC con una pantalla, el PLC con una unidad de programación, o el PLC con un PC industrial de programación. Y las que son MPI son conexiones que permiten hasta 6 y en algunos casos 32 dispositivos. Pero esta es solo de Siemens. Digamos que estas de acá son Siemens. Y estas de acá son interfaces, digamos, universales. ¿Ya? El S7 es un protocolo de comunicación que se monta ya sea sobre estas de aquí, se puede montar sobre las que están arriba, Profinet, Profinet, se puede montar S7. Ahora, las instrucciones de comunicación que se van a usar van a depender de justamente el protocolo que queramos usar y de la red que estemos implementando. Algunas son compatibles con todo, otras son particulares. Y eso va a depender, aquí no es tan simple encima, depende del modelo de PLC, depende del modelo de la función. Las funciones tienen distintos modelos. Por ejemplo, la función para transmitir. Existe el TCEN, que es la que vamos a conversar hoy día, versión 1, versión 2, 2.1, 2.2. Va cambiando la sintaxis. Y va cambiando la sintaxis, va cambiando la forma de utilizar la función, aunque básicamente la función hace lo mismo. Pero si uno emigra de una familia de PLC a otra, debe ver las particularidades de esa para poder usarla de buena forma. Entonces esa es más o menos la configuración general. Y ahora vamos a ver cómo se usa. Las funciones particulares, porque lo que nosotros ya establecido, esta comunicación, lo que nosotros queremos es transmitir datos entre el PLC 1500 y el 1200. Entonces vamos a tener acá nosotros S7 1200, que va a estar leyendo los datos desde el encoder. Y va a estar transmitiendo estos datos. Es el PLC 7500, que a su vez con esos datos y el programa tiene que estar manejando el variador de frecuencia. Como hemos dicho aquí, una señal analógica y señales digitales. Entonces, ¿qué funciones son las que necesitamos para hacer esto? Necesitamos que los datos del encoder lleguen al programa del PLC. Entonces, las funciones que vamos a usar se llaman TCEN. Estas funciones para enviar. Entonces tiene varias. Vamos a ver aquí el enable.
en la salida para poner otras funciones. Tiene algunos flags o señales que nos van a indicar cómo está funcionando, si hay errores internos, etcétera. Tenemos ahí, vamos a escribirlo bien. El we'll error. Tenemos el estado, status. Y por acá tenemos lo que es request. Tenemos el con. Tenemos length. Tenemos conexión. Y por último lo que vamos a enviar, data. Ahora, en el manual bien explicado cuál es cada una. Aquí, por ejemplo, tenemos que definir lo que son entradas, salidas, pero eso está definido por la función. Entonces, estas de acá son entrada. Este es parámetro de control y es para iniciar la transmisión. Se inicia la transmisión cuando se detecta un canto de subida. Entonces generalmente, ¿qué vamos a colocar acá? Si queremos transmitir en forma cíclica, vamos a generar un tren de pulso con una de las marcas de ciclo para transmitir. Entonces ahí básicamente estamos definiendo la velocidad o la periodicidad con que vamos a transmitir los datos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner un clock de 10 Hz. Después tenemos cont, que tiene la capacidad de conectar o desconectar la conexión. Entonces con 0 la conexión es off y con 1 la conexión es on. Entonces aquí deberíamos poner un 1. Ejemplo, true. O alguna variable. Aquí podemos poner una constante. O sea, podemos escribir 1. O podríamos tener una variable que el programa habilite en algún momento encender la función y transmitir. Entonces eso nos quedaría a nuestro criterio. Después tenemos len, que es length en realidad. Este es el número de byte, fíjense, son bytes que deben enviarse. Y tenemos el parámetro data, que es el área que enviaremos. Por ejemplo, podría ser, como es un byte, podría ser qv0. O también podemos mandar ahí en realidad un word o un dword.
el parámetro length, si colocamos 0, el tamaño de lo que queremos enviar queda definido en data. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, coloco un 0 aquí, o sea, si yo coloco un 1, voy a enviar de esa forma. Si yo coloco un 0, yo podría, por ejemplo, colocar aquí Q de 20 y estaría enviando un D-word. ¿Qué quiere decir? Que la posición y la longitud quedan definidos dentro del dato. Ya, no quedan predefinidos desde el bloque. Aquí hay algunos parámetros adicionales que se llama, por ejemplo, com reset, que es para resetear la conexión. También tenemos el parámetro, como les decía, el parámetro done, que tiene dos valores. 0 cuando todavía no ha terminado de comunicar o está comunicando, y 1 cuando la comunicación está ok. Tenemos el parámetro PUSI, que es similar. 0 no ha iniciado la comunicación, está en espera, y 1 ya finalizó. No, ya finalizó. Error parecido en el caso del PID también. 0 no hay error. Y 1 aparece un error en la comunicación. Y el estatus del error lo podemos ver a través de acá, que en este caso es un Word. También hay un código de errores. Supongamos que lo que queremos nosotros es comunicar el dato del encoder, que recuerden que lo que nosotros queríamos hacer aquí, en este PLC va a entrar el error encoder, que se lo procesan con el contador rápido, high speed counter, y lo guardamos en una memoria, en ID 1000. En D porque son 32 bits. Y ese parámetro lo queremos enviar al PLC 1500. Entonces, una forma de hacer eso sería, por ejemplo, dejar el TCN así. El red, por ejemplo, guardamos aquí un clock que sea 10 Hz. Vamos a colocar un 1. Len lo vamos a dejar en 0. El connect es un data block. Y digamos se genera con un ayudante del mismo programa. Lo voy a mostrar más adelante. Pero básicamente aquí genera todos los parámetros necesarios para la conexión. Por lo tanto, este bloque TCEN va a leer ese data block que se genera con el wizard, con el ayudante, y ahí tiene definido todos los parámetros. Así que para nosotros, una vez que configuramos, ese parámetro queda fijo. Lo que tenemos que hacer es llamar al bloque correspondiente. Y por último, data, que es lo que queremos enviar, y supongamos que esto es ID 1000.
Recuerden IDE1000. En este caso va a ser el que estamos leyendo desde el contador rápido. Así que es el valor de HSC. Y la otra las podríamos utilizar, aunque en estricto también las podemos dejar en básico. Vamos a dejar así. Consultas. Profe, yo me perdí un poco cuando empezó a explicar el módulo, el Tsend, para qué lo que se ocupaba, y no entendí bien. Ya. El Tsend es para enviar. Un transmisor no. Por eso queremos enviar datos de un PLC a otro PLC en una red Profinet. Lo que queremos hacer es que estamos usando el 1200, el contador rápido, y ese valor de este PLC lo queremos enviar al 1500 porque ahí vamos a hacer el programa. Entonces simplemente para Sí. Para esta comunicación es unidireccional. Gracias. Si yo quisiera hacer una comunicación en el otro sentido, acá tendría que poner un bloque, Tsend y acá un TRCIP. El bloque, digamos, hermano. Es como usar el TXRX en los microcontroladores, algo así. Sí, claro. RX a través de capa física, pues son los pines que uno activa y el otro, digamos, lee que existe un voltaje en ese canal y llama al buffer y guarda en el registro. En este caso es similar, pero esta comunicación no tiene pines especiales. Estamos usando el cable Ethernet, que es el mismo cable que nos va a servir para comunicarnos con MI o con otro periférico, pero al hacer esta comunicación de Tsend, de TRCIP, dentro del protocolo Profinet se establece en la capa 4, se establece un enlace de datos. Ese enlace de datos que nos permite estar comunicándonos con otro equipo. Como les decía en principio, generalmente de estos enlaces podemos establecer hasta 16. Entonces un PLC podría estar comunicado con varios equipos, ya sea para transmitir o recibir datos. Vale, profe, muchas gracias. Ya. El bloque similar a este iría en el otro PLC. Es el de recibir. Tiene un enable que básicamente es igual que el otro, el clock, que tiene que ser la misma velocidad, por supuesto. Parámetro de control, que también estaría en 1. El parámetro del largo, que para este caso sería 0 porque el largo está siendo definido por el dato. También tiene un data, por ejemplo, MD 400. Este es el origen. Este es el destino. O sea, aquí esto estaría haciendo eso dentro del programa. Y aquí también se genera un data block con la configuración. En este caso es para Resave. Esto lo hace el ayudante del PLC. Entonces aquí genera un dato de Tsend y aquí un dato de Resave. Eso lo hace el ayudante del PLC. El ayudante se abre en cada uno de los PLC y ahí se hace la configuración. Entonces, cuando se configuran, uno se configura como el Tsend y el otro como Resave. Se configura como Tsend, es el que establece la comunicación.
Sería algo así como el maestro. El ROSAPE, el que va a estar respondiendo ante solicitudes del centro. Como les digo, en este caso sería así los datos. Si quisiéramos tener una conmoción en otro sentido, tendríamos que poner en este PLC otro bloque TCEN, y acá un bloque ROSAPE. Y ahí tendríamos dos comunicaciones o dos bloques de comunicaciones en uso. La instrucción de ROSIP no tiene que mandar a lo menos un byte. No se puede mandar un booleano solo. O sea, si yo quiero mandar un booleano, lo mandaré dentro de un byte o codificado dentro de un byte. Entonces, si quiero mandar 5, 6, 7 señales digitales, lo integro en un byte y lo envío. Y al otro lado lo tengo que, digamos, demultiplexar para poder sacar los bits que me interesan de ese byte. El tamaño mínimo es un byte y el tamaño propio va a depender de la cantidad de datos que queramos enviar. Cuando establecemos esta conexión, a cada una de esta conexión se le da un identificador que se llama un ID. El ID establece los parámetros de la comunicación. Y después del break lo vemos con el programa TIA Portal. Ahí vamos viendo que es bastante simple lo que es la parametrización de eso. Como decía, esto quedaría en el PLC1 y esto quedaría en el PLC2.